La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Semana electoral clave en Europa de la que empiezan a aclararse algunas cosas porque entramos en horas decisivas. Effacer le bloc macroniste. Nous sommes un pays métissé. Nous sommes un pays fier de ses différentes origines. En assumant ouvertement son homosexualité. Don't forget what they have done. Don't forget any of it. Do we want this kind of madness? Grandes países del continente, Francia, Reino Unido, un miembro fundador de la Unión Europea, otro que la abandonó, discuten y votan sobre expulsar o integrar y encerrar a sus inmigrantes, sobre la aceptación de la orientación sexual, sobre el modelo de solidaridad, mercado y ley en Europa. Anoche entró en la campaña británica la última de estas voces que escuchaban, la del ex primer ministro Boris Johnson, el hombre que tuvo que dimitir por sus escándalos, el ejecutor de un Brexit que el país ahora rechaza, según las encuestas, cargó contra la locura laborista, la inmigración descontrolada y Bruselas. Y esto será lo primero que se resuelva. Las elecciones de Reino Unido que se celebran mañana. Enviado especial de la SER a Londres, Antonio Martín, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Y corresponsal de la SER en la capital británica, Lucas Font, buenos días. Hola, buenos días. Lucas, voy primero contigo con lo que se espera que ocurra en esas elecciones, el fin de los gobiernos conservadores en Reino Unido después de 14 años de políticas que han optado por el modelo privatizador y han lanzado cambios históricos para el país. Esa etapa, dicen las encuestas, se va a cerrar con una debacle de los conservadores. Sí, hoy es el último día de una campaña que ha sido mucho más accidentada para el Partido Conservador que para el Partido Laborista. El todavía primer ministro Rishi Sunak ha tratado de alertar en los últimos días de los supuestos riesgos de una supermayoría laborista y de la falta de claridad de su rival Keir Starmer. I say to every conservative, don't surrender to Labour, fight. Sunak ha pedido a los suyos que no se rindan y que luchen por cada voto en estas últimas 24 horas, a pesar de que las encuestas le siguen manteniendo a casi 20 puntos de distancia de los laboristas, en gran parte debido al auge de la derecha populista de Reform UK, el partido de Nigel Farage, que ha logrado atraer a una parte importante de los votantes descontentos con los Tories y que se sitúa como tercera fuerza con un 16% en intención de voto, y mientras Keir Starmer sigue sin dar nada por hecho. If you want change, you have to vote for it. The polls do not predict the future. Si queréis un cambio tendréis que votar por ello. Las encuestas no predicen el futuro, ha alertado el líder laborista, quien ha tratado de mostrar a un partido conservador desesperado en estas últimas horas de campaña y quien se ha presentado como la única alternativa para poner fin a 14 años de gobiernos conservadores. Antonio, hablábamos de la importancia que está teniendo en la campaña ya desde hace meses toda referencia a la inmigración, y ese es precisamente uno de los aspectos que puede ser decisivo en estas elecciones, el voto de los hijos y nietos de quienes emigraron hace décadas a Reino Unido y que ahora pueden acabar de dar aún más fuerza a los laboristas. Sí, es un voto que, por ejemplo, en el caso de los descendientes de inmigrantes africanos o del Caribe es laborista casi desde siempre, y lo va a volver a ser mañana por el incremento, además de los mensajes contra la inmigración o por las deportaciones a terceros países que ha impulsado el gobierno de Rishi Sunak. Un Sunak que pierde el respaldo incluso en la comunidad de descendientes, como él mismo, de inmigrantes indios. Hemos hablado con Poonam Joshi, portavoz de una organización que ayuda a mujeres de raíces indias aquí en el Reino Unido. La sensibilización que tienen los políticos sobre nuestras preocupaciones es totalmente inadecuada. En consecuencia, no tienen ni la más remota idea de cómo responder a esas preocupaciones y muchas mujeres de nuestras comunidades no están siendo atendidas ni obtienen justicia. Los laboristas incluyen en su programa la cancelación de ese acuerdo con Ruanda para la deportación allí de personas que buscan asilo en el Reino Unido. Antonio, Lucas, seguimos en el abierto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Y luego está Francia, donde la segunda vuelta es el domingo, pero las candidaturas quedaron cerradas ayer por la tarde. Sergio Soto, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Había dudas acerca de cómo se iba a sustanciar ese frente republicano contra la ultraderecha, porque algunos candidatos de Macron decían ver a la izquierda tan radical como a la derecha de Le Pen. Pero el cordón sanitario se ha formado en más de 200 circunscripciones y eso, según la mayoría de proyecciones, debería ser suficiente para alejar la mayoría absoluta de la extrema
derecha, corresponsal en París, Vicenç Batalla, buenos días. Buenos días. El Frente Republicano contra la extrema derecha se pone en marcha con más de una tercera parte de las triangulaciones convertidas en duelos. Entre 211 y 218 candidatos, depende cómo se cuente, se han desistido para la segunda vuelta de las legislativas, fundamentalmente para impedir que el partido de Marine Le Pen logre la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Aunque hay casos en que no ha sido así, una gran mayoría de candidatos de la izquierda y del presidente Macron se han retirado mutuamente en beneficio del mejor situado para batir al candidato ultraderechista. Entre los macronistas ha habido más reticencias para desistirse en frente de los insumisos de Mélenchon, pero también hay dos ejemplos de candidatos de la derecha tradicional que se retiran para impedir la victoria lepenista. Entre la misma izquierda hay discordias y el partido ultraderechista ha tenido que vetar a algún candidato a quien se le ha descubierto proclamas fascistas. De todos modos, este Frente Republicano parece alejar las proyecciones tras la primera vuelta en que los lepenistas solo estaban a 10 o 20 diputados de la mayoría absoluta. Ahora dependerá de si los electores aprueban esta estrategia y están decididos a votar por candidatos que no eran los suyos de entrada. Bueno, pues sobre política y servicios públicos, hoy, por cierto, les estamos contando aquí en la SER los datos sobre las universidades españolas privadas frente a las públicas. En los últimos 8 años, el número de másteres que ofrecen las privadas ha crecido un 60%. El de las públicas ha decrecido. Hay un 4% menos. Eso a pesar de que se han incrementado las profesiones que exigen un máster para poder ejercer. Y esto en un día en el que además, lo pueden leer en El País, la Universidad Complutense va a ordenar recortar el gasto en sus facultades un 30% por falta de financiación. Vamos con el tiempo, con temperaturas que hoy también suben y que nos acercan a un episodio de calor. Adrián Cordero, buenos días. Buenos días, sí, jornada ya de intenso calor hoy en gran parte del suroeste del país, con temperaturas que en el Valle del Guadalquivir alcanzarán los 39 grados, 38 grados, por ejemplo, en Badajoz, también en la ciudad de Murcia. Pero atención, porque este episodio de altas temperaturas no ha hecho más que empezar. Mañana seguirán subiendo los valores, también el viernes, en gran parte del centro y el norte del país. El viernes será, en líneas generales, el día más cálido. Todo ello en una jornada veraniega. Se abre el cielo en el Cantábrico, cielos mucho más despejados que ayer, tan solo con algunas nubes de evolución en la zona de Cataluña o en Baleares por la tarde, aunque dejarán muy poquita lluvia. En Canarias también un día más tranquilo, algunas nubes al norte, cielo prácticamente despejado al sur del archipiélago. Un día más la política vuelve a caer en catarata a partir de las decisiones de los tribunales. Ayer hubo varias que marcaron el signo de las declaraciones, que un día deslizan lawfare y otro lo niegan. Esta es Cuca Gamarra, portavoz del PP. Un tribunal constitucional copado por exministros y altos cargos socialistas que se están dedicando a hacer revisionismo de las sentencias del Tribunal Supremo. Es lamentable ver cómo el Tribunal Constitucional está borrando la corrupción del Partido Socialista y evitando de esta manera que tenga que ser Sánchez quien tramite los indultos a sus compañeros del Partido Socialista de Andalucía. Así que vamos a empezar por aquí. Ayer el Tribunal Constitucional decidió excarcelar a Miguel Ángel Serrano, que fue alto cargo de la Junta de Andalucía, ha pasado 1 año y medio en la cárcel por el caso de los ERE. El tribunal anula la condena porque explica se limitó a ejecutar un presupuesto, una ley aprobada en el Parlamento andaluz, y eso no puede ser, dice, un delito. Miguel Ángel Campos. Es la primera sentencia del Constitucional sobre la malversación en los ERE. El exdirector del Instituto de Fomento de Andalucía, Miguel Ángel Serrano, fue condenado por aplicar la ley de presupuestos que posibilitó el reparto de los ERE. Y el Pleno del Constitucional concluye que la ley no delinque. Es un principio básico del derecho que se saltaron tanto la Audiencia de Sevilla como el Supremo. Ambos tribunales conculcaron el principio de legalidad penal que existía a Serrano y también su derecho fundamental a la presunción de inocencia, porque no demostraron que además de repartir los ERE, Serrano supiera que algunos de los que recibían el dinero se lo gastaban en fines ajenos a la concesión de las ayudas. De esta forma, la mayoría del Constitucional anula la condena de prevaricación en concurso con malversación contra Serrano, que cumplía 6 años y medio de cárcel. Abandonó ayer la prisión tras 1 año y medio entre rejas por un delito que no cometió. Esta sentencia sobre la malversación abre el camino a la anulación del resto de fallos condenatorios, entre ellos a José Antonio Griñán. Y a partir de aquí, de las declaraciones de Feijóo, que en Onda Cero puso en duda la imparcialidad del Constitucional, ha regresado el cuestionamiento del alto tribunal. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel. El PP ataca públicamente y con mucha contundencia al Constitucional, y lo que parecía un acercamiento entre grandes partidos, precisamente a partir del pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial, es una guerra sobre la imparcialidad del Poder Judicial. El PSOE le exige al PP que rectifique. Sí, solo una semana después de pactar la renovación del Poder Judicial y de proponer, gracias a ese acuerdo, al magistrado conservador José María Macías, el PP insiste en cuestionar la imparcialidad del Tribunal Constitucional. Génova desconfía de la decisión que pueda tomar sobre la amnistía después de borrar, lo dijeron ayer Feijóo, Gamarra o Tellado, después de borrar, dijeron, delitos de corrupción a cargos socialistas. Es un hecho que el Tribunal Constitucional está trufado de exmiembros del gobierno de Pedro Sánchez. El Tribunal Constitucional no facilita que se fortalezca su independencia cuando se dedica de forma reiterada a corregir sentencias del Tribunal Supremo para exonerar de responsabilidades a políticos socialistas condenados, como los de los ERES de Andalucía. El gobierno exige una rectificación al PP. Para la portavoz son gravísimas las acusaciones de los de Feijóo. Respetar la Constitución es respetar también las instituciones de nuestro país. Es su obligación. Y por eso le pido y le exijo una rectificación inmediata sobre las declaraciones que ha vertido esta misma mañana contra el Tribunal Constitucional. Declaraciones que para el PSOE sitúan al PP de nuevo más cerca de la ultraderecha. Guille, gracias. Hasta luego. Precisamente les contamos estos días, lo anunció aquí el presidente del gobierno, las primeras trazas de lo que ha llamado su plan de regeneración democrática. Apuntó aquí en Hoy por Hoy algunas medidas, pero entre ellas no está el Poder Judicial. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Y eso es lo que directamente le ha pedido la vicepresidenta y socia de gobierno Yolanda Díaz. En la mesa, además de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la propia Díaz le ha pedido a Sánchez que entre a reformar la justicia española, que haga cambios concretos y que los haga pronto. Sí, sumar presión al PSOE para que el plan afecte también a la justicia. En plena crisis de su espacio tratan además de sacar la cabeza para que Sánchez no se lleve todo el mérito. Así que Yolanda Díaz aprovechó ayer su paso por Moncloa para avisar de que todo lo que salga será fruto del pacto con ellos y para difundir sus medidas. Tenemos una reflexión compartida en la necesidad de que las altas instancias de nuestro país, del Estado, la Judicatura, la Fiscalía, la Inspección de Trabajo, pues parece que hay que cambiar y ser también europeos los mecanismos de acceso a las altas instancias de nuestro país. Son medidas que ya se están debatiendo, dicen, y también piden recuperar la responsabilidad civil de los jueces o derogar la ley Mordaza, pero desde el PSOE enfrían sus demandas. Tiempo al tiempo, vamos con ese primer pleno y, por supuesto, a la vuelta del verano podremos seguir trabajando. Es más, fuentes de Moncloa aseguran que ese plan de regeneración democrática no va a tocar nada relativo a la justicia. Ana, gracias. A vosotros. Hay otro pacto que, hecho el del Consejo del Poder Judicial, se va esfumando. El del reparto de menores migrantes, porque aunque Feijóo decía hace unos días que creía que podría cerrarse, la reunión con sus consejeros autonómicos lo ha enfriado. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. No solo eso, el partido ha variado en su posición tanto como para hablar ahora de que España es un coladero, porque dice que el gobierno mete a menores en aviones y los deja por ahí, en los barrios. Sí, Feijóo, que el pasado viernes garantizaba así la colaboración de los territorios populares. La solidaridad de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular está garantizada. Ayer, sin embargo, endurecía su postura y lo hacía después de que, según ha sabido la cadena SER, todas las comunidades autónomas del PP fueran citadas el pasado lunes a una reunión en la calle Génova. Todos los consejeros de Asuntos Sociales trasladaron formalmente allí sus peros y reivindicaciones, y ayer Feijóo exigió ya no solo dotación económica en este reparto, sino medidas drásticas para frenar la inmigración ilegal. De hecho, tú lo mencionabas, acusaba a Sánchez de llevar a menores en aviones a los territorios y dejarlos en la calle. Su portavoz parlamentario hablaba incluso de efecto llamada. Frenar la inmigración ilegal y que esa dejación de funciones se ha convertido en un efecto llamada sin precedentes. Y nosotros, frente a ese efecto llamada, tenemos que, como país, plantarle cara. Génova insiste en que sigue dispuesta a acordar este reparto con el gobierno, pero varios varones del PP admiten en privado que el acuerdo será prácticamente imposible. Mariela, gracias. A vosotros. En Estados Unidos, Donald Trump ha logrado otro triunfo en los tribunales. Después de que el Supremo le concediera la inmunidad parcial, ha conseguido ahora que otro juez retrase el fallo sobre el caso Stormy Daniels, por el que ya tiene una sentencia de culpabilidad. Era cuestión de los próximos días, pero ahora se retrasa a septiembre, y en plena
carrera presidencial, puede pasar lo mismo con otras causas que tiene abiertas. Mientras la crisis demócrata después del debate de la semana pasada sigue, el partido insiste en mantener una apariencia de confianza en el presidente Biden, pero no hay un solo medio del país que no califique de pánico lo que vive el partido. Esta noche han publicado que el propio Biden atribuía su mal desempeño a que estaba muy cansado por sus viajes a Europa antes del debate. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Sí, ayer su secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, compareció por primera vez tras el debate y dedicó prácticamente toda la rueda de prensa a defender al presidente. We understand the concerns. We get it. The president did not have a great night. The president had a cold. Aseguró que tuvo una mala noche, que estaba resfriado, que no tiene demencia y que es perfectamente capaz de presidir el país. Y por otro lado, el propio Joe Biden hoy tiene previsto reunirse con gobernadores del partido, que según medios locales quieren abordar esta crisis cara a cara con el presidente. Mientras tanto, ayer por primera vez un congresista demócrata pidió oficialmente su renuncia. Fue Lloyd Doggett de Texas, que en un comunicado dijo que espera que Biden tome la dura decisión de rendirse. Y eso nos lleva a la otra gran preocupación que impera entre los demócratas. ¿Quién será capaz de vencer a Donald Trump y a la vez liderar y unificar a la formación? Son preguntas que intentan responder muchas encuestas estos días, con el foco puesto en la vicepresidenta Kamala Harris o en figuras como el gobernador de California, Gavin Newsom, o incluso Michelle Obama. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Mario Laurrea, Berna González Harbour y Gonzalo Velasco. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.